Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Medicina Interna de la Universidad del CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy, como es costumbre, vamos a tocar un tema de particular interés en la práctica reumatológica. Normalmente nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Las Américas, en ART Médica y en su consulta privada, y es autor de las guías de lupus. El doctor no nos puede acompañar por motivos de fuerza mayor. Sí, nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime es médico reumatólogo, profesor titular y jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana. También nos acompañan distintos médicos que asisten regularmente al Club de Revistas. Nos acompaña el doctor Santiago Saldarriaga, residente de Medicina Interna, la doctora Emily Chair, que es de nuestro rotante de Arequipa, Perú, y nos acompaña la doctora Diana Cristina Varela, que es médica internista, magíster en epidemiología y fellow de segundo año del programa de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en la Clínica Bolivariana, soy profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Salud y trabajo en mi consulta privada. Y el día de hoy vamos a tocar un artículo que fue propuesto directamente por la doctora Diana Cristina, que es un concepto muy novedoso, que es el concepto de multimorbilidad, específicamente en las vasculitis asociadas a ANCAS. Entonces, sin más preámbulos, doctora Diana, tiene usted el micrófono, bienvenida. Gracias, profe. Entonces, vamos a hablar sobre este estudio de multimorbilidad en vasculitis asociada a ANCAS. Este es un estudio longitudinal, multicéntrico. Sabemos entonces que las vasculitis eh, tienen tres grandes grupos, las asociadas a ANCAS, que son la glomerulonefritis con granulomatosis con poliangitis, la poliangitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Con las terapias inmunosupresoras modernas, estas enfermedades que previamente eran fatales en un corto tiempo, ya ahora pueden ser unas enfermedades mucho más crónicas que van a presentar unas recaídas importantes, pero tienen una supervivencia alrededor del 70% a 5 años. Con la mejoría entonces de la supervivencia ha incrementado la multimorbilidad, y esta multimorbilidad está definida como una presencia de más de 2 enfermedades crónicas concurrentes. La multimorbilidad se incrementa comúnmente en la población general, y esto a mayor edad, pues mayor probabilidad de comorbilidades. Y también se puede ver esto no solamente en vasculitis, sino se ha descrito en otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Esta comorbilidad puede afectar el estado funcional, puede afectar la calidad de vida, también puede incrementar el riesgo cardiovascular y presencia de otras enfermedades como la diabetes, la enfermedad tromboembólica venosa, todas las complicaciones que se dan por la inflamación crónica y también por los medicamentos. Es este entonces un estudio nacional escocés multicéntrico, donde se compara tendencias temporales de la incidencia de una amplia gama de morbilidades individuales y multimorbilidades entre pacientes con vasculitis ANCA. Este fue un estudio interesante porque emparejaron los pacientes con vasculitis ANCA con los controles de la población general, y también se intentó mirar cuál es el exceso de costos de estos pacientes, cuál es el consumo atribuible a la multimorbilidad en este grupo de vasculitis asociada a ANCAS. Este estudio entonces tuvo las consideraciones éticas necesarias para realizarse. El diseño del estudio fueron casos pareados, fueron datos retrospectivos basados en la población de múltiples registros nacionales en Escocia. Se hicieron o se buscaron registros del Organismo Nacional de Salud, y se utilizó una metodología robusta para poder hacer un emparejamiento que mostrara previamente que esos datos que emparejaran estuvieran precisos y estuvieran completos.
La población del estudio son pacientes con vasculitis que eran identificados usando los criterios que ya se conocían pues para las enfermedades y se buscaron en hospitales de segundo y tercer nivel. Desde enero de 1995 que los pacientes tuvieran más de 16 años. Perdón, eran pareados más o menos con 1 o 5 casos que tuvieran una edad más o menos 2 años, que tuviera el mismo sexo y que tuviera un similar código postal para poder asegurar que tenían una misma condición socioeconómica. Se hacía un seguimiento que iba hasta la muerte o hasta el 28 de febrero, o la supervivencia que hubiese hasta el 28 de febrero del 2017. La definición y la identificación de la morbilidad individual y multimorbilidad fueron definidas como las que ocurrían con vasculitis, pero que no fuera una complicación de la vasculitis, es decir, que no fuera enfermedad renal crónica secundaria esta, una neuropatía, que no fuera artritis o que no fuera enfermedad sinunasal. Se buscaron 12 principales patologías, las cuales fueron discutidas por los autores senior y también en una revisión de la literatura. Las morbilidades fueron buscadas por el código CIE 9 y CIE 10 y se excluyeron todos los que tenían preexistencias antes del diagnóstico de vasculitis. La determinación del gasto en el cuidado de la salud se determinó por diferentes métodos. Se buscaron el número de consultas que requirieron los pacientes, el número de hospitalizaciones que requirieron, el tiempo de hospitalización y el lugar donde fueron hospitalizados, si requería salas generales o unidad de cuidados intensivos. Se hizo un análisis estadístico bastante adecuado. Se hicieron diferencias de proporciones, modelos ajustados, regresiones lineales multivariadas que fueron ajustadas por edad, por sexo y por condiciones socioeconómicas, que fue pues la principal pareamiento de los pacientes. Los resultados entonces encontraron, vamos a ver esta tabla. Encontraron un total de 543 pacientes con vasculitis ANCA, tenían una edad promedio de 58.7 años con un rango entre 48.9 y 68 años. El 53.6% eran hombres, y vemos la población general que eran 2.672 participantes. La edad era igual, tenía una misma distribución, el sexo era igual, 53.7% de los pacientes, ambos tenían un seguimiento que no había diferencias, alrededor de 5 años. En cuanto al tipo de vasculitis, el 58% era granulomatosis con poliangitis, el 28.9% eran PAM, el 12.5% era eosinofílica, el 0.4% no estaba la clasificación. En cuanto a la seropositividad de los ANCAS, el 52.7% eran PR3 positivo, 34.6% eran MPO positivo y vasculitis ANCA negativos fue el 12% y una pérdida del 0.7% de los datos. Ellos encontraron que el riesgo de desarrollar morbilidad individual en los pacientes con vasculitis era más frecuente en los pacientes con ANCA al compararlos con la población general. La morbilidad más frecuente que encontraron fue la hipertensión arterial, que fue en un 19.7% versus los controles que fue encontrado en un 9.4%. El mayor riesgo o mayor incidencia se encontró fue la de osteoporosis, que vemos acá un riesgo de incidencia de 8, que iba con un intervalo de confianza entre 4.5 y 14.2. Tenían otros factores de riesgo importantes como desórdenes de la circulación pulmonar, el hipotiroidismo, la enfermedad valvular, la hipertensión, las arritmias cardíacas, la enfermedad pulmonar crónica y la diabetes mellitus. El resto de patologías que fueron evaluadas no tenían un riesgo relativo de incidencia alto.
estos pacientes tienen un riesgo de fracturas el doble a la población general. Se encontró un RR de 2 con un intervalo de confianza que va entre 1.17 y 3.7. Y para explorar la influencia del sesgo del observador, se hizo un análisis de sensibilidad que mostró que realmente los datos encontrados eran eso y que además el hipotiroidismo y el accidente cerebrovascular pudo haber sido encontrado mucho más porque al ser evaluados pues pedían más exámenes y entre esos estaba la densitometría ósea y la TSH. Las tendencias temporales en el tiempo, aquí está esta otra tabla que vemos que los pacientes con vasculitis ANCA tenían mayor probabilidad de arritmias cardíacas, mayor enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, depresión, diabetes. Para demencia no había una diferencia estadísticamente significativa y como les decía, antes la hipertensión era el que fue más prevalente en un 19.7%. Hipotiroidismo también fue más frecuente. Osteoporosis, enfermedad ulceropéptica no tenía una diferencia importante, los desórdenes de la circulación pulmonar sí y la enfermedad vascular sí. Esta es la tendencia en el tiempo de las enfermedades, donde vemos que las arritmias cardíacas se presentan con mayor temporalidad al inicio de la enfermedad y después en el tiempo. Igual que la enfermedad cardiovascular al inicio de la enfermedad y en el tiempo. La enfermedad pulmonar crónica tiene una prevalencia mayor en todo momento. La diabetes que se ha relacionado más en estos pacientes jóvenes es por el uso de corticosteroides, también tiene una mayor prevalencia al inicio y al final del seguimiento. La hipertensión se dio principalmente en los primeros 2 años de la enfermedad, luego hay una tendencia a ser igual a la población general. El hipotiroidismo también se encuentra más en los primeros 2 años de la enfermedad. Osteoporosis tiene un riesgo elevado en todo momento de la enfermedad y esto es un mensaje importante que deja este artículo y es que los pacientes con vasculitis ANCA que utilizan esteroides deberían ser evaluados para ver si hay una osteoporosis secundaria. Los desórdenes de la circulación pulmonar también eran prevalentes en los primeros 2 años, al igual que la enfermedad vascular. Bueno, en el tiempo entonces, estos pacientes van a tener un incremento en la presencia de enfermedad cardiovascular, en la presencia de diabetes mellitus, en la presencia de enfermedad pulmonar crónica, que es muy importante en el seguimiento en los pacientes que llevan más de 5 años de enfermedad. Y vamos a ver la figura 3. La multimorbilidad que es la presencia de más de 2 enfermedades después del primer año de seguimiento, el 23% tenían presencia de multimorbilidad comparado con el 9.3% de la población general. Y esto también es algo importante y es mirar todo ese daño acumulado, no solo de la enfermedad, sino de los medicamentos que van a tener mucha más alteración de su calidad de vida y su función debido a este aumento de multimorbilidades. Y a los 10 años, el 37% de los pacientes con vasculitis versus el 17% de la población general, o sea, tienen un 20% más de riesgo absoluto de tener multimorbilidad, es decir, más de 2 enfermedades. Y cuando vemos los gastos atribuibles, pues si estos pacientes son más enfermos, pueden generar más gastos y esto se encontró así, que el desarrollo de más de 2 morbilidades fue asociado con casi 3 veces el aumento de los gastos, es 2.78 veces, que van en un intervalo desde 2 a 3.7, y si tienen más de 3 comorbilidades, aumenta 3.89 veces más el gasto comparado con la población general.
Entonces, en cuanto a la discusión de este estudio, este es el primer estudio que describe de manera longitudinal la incidencia de multimorbilidad y reportan los gastos. Los pacientes tienen un riesgo significativo de desarrollar morbilidades individuales en el curso de la enfermedad, especialmente esos primeros 2 años, hay que evaluarlos y hay que buscar activamente otras enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo. La multimorbilidad, más de 2 enfermedades, es común en pacientes vasculitis ANCA y en el tiempo, más de un cuarto de los pacientes con vasculitis ANCA en el primer año después del diagnóstico y un tercio de los pacientes a 10 años de seguimiento van a presentar más de 2 condiciones asociadas a la vasculitis y que esto va a aumentar de 3 a 4 veces más el gasto en este grupo de pacientes. De 2 a 4 veces más incrementa los gastos totales, de 3 a 5 veces más los gastos cuando están hospitalizados, tienen un aumento de riesgo cardiovascular que hay que buscarlo, hay que intervenirlo después de los 5 años del diagnóstico, que esto puede ser debido a la inflamación, a las múltiples recaídas y también al uso prolongado de corticosteroides. Que el hipotiroidismo en este caso pudo buscarse un poco más, pues porque podía tener el sesgo del observador, pero nos deja el mensaje de que debemos buscarlo en este tipo de pacientes. También que hay un incremento de riesgo de osteoporosis y esto en este estudio lo encontraron pues porque se hizo más densitometría ósea, pero que también nos queda ese mensaje de que estos pacientes requieren una tamización de esa densidad mineral ósea, que las fracturas de cadera son un resultado subrogado de esto, pero que es importante porque sabemos que estas fracturas afectan la calidad de vida y la función de los pacientes y que estos hallazgos pueden ser importantes para buscar estas enfermedades y poder intervenir el curso natural de ellas. Y este es el artículo que les traía para el día de hoy. Preguntas, comentarios. Doctora Diana, a mí me parece que pues, no hay que añadir mucho más a lo que usted ya dijo. Eh, Quisiera escuchar la opinión del doctor Santiago del artículo. Buenas tardes. Primero, doctora, muchas gracias por la presentación del artículo. Me llamó mucho la atención la gran población que incluyeron los autores, más de 500 pacientes con una vasculitis asociada a ANCAS, que de entrada pues, es una muestra bien representativa de esta enfermedad. Es una corte de retrospectiva muy interesante y nos resalta la alta multimorbilidad que tienen esos pacientes, y es una multimorbilidad que no solamente está dada por la enfermedad per se, sino también, como nos explica la doctora Diana, el tratamiento que implica el manejo de este tipo de vasculitis acarrea también una carga de enfermedad que, como está escrito, pues la osteoporosis va a tener un RR importante de al menos 8, que pues sí me llamó mucho la atención, y también los trastornos tiroideos, que posiblemente también esté vinculado con ese trastorno autoinmune de estos pacientes. Quedo sensibilizado ante que hay que ver no solamente la vasculitis asociada a bancas como una sola enfermedad, sino que quedo sensibilizado que posiblemente haya mucho detrás de este tipo de vasculitis. Quedo sensibilizado con la parte de la salud mineral ósea, la parte metabólica, trastornos tiroideos, y también al nivel cardiovascular, con lo que nos mencionaba la doctora de las arritmias e incluso la hipertensión. Muchas gracias, doctora. Me gustó mucho este artículo. Es que incluso Dianita, perdón, no, que importante Dianita, pues resaltar eso de la osteoporosis, porque si uno también es estricto, como en las guías de osteoporosis inducida por glucocorticoides, si usted da o piensa dar, que es el caso de las vasculitis, más de 7,5 miligramos de prednisolona por más de 3 meses, esos pacientes deberían recibir profilaxis con bisfosfonatos, excepto pues si tienen compromiso renal. Entonces creo que es un llamado de alerta de estar vigilando con densitometría y hacer medidas más agresivas de prevención de osteoporosis.
Sí, profe, de acuerdo. A veces se nos olvida mucho eso porque son pacientes pues jóvenes y hasta que se nos fracturan o tienen alguna complicación. Doctora Emily. Buenas tardes, doctores. Bueno, mi opinión en cuanto al artículo me parece que es un artículo bastante innovador. Y bueno, también otra cosa a resaltar, una ventaja de este artículo es que el seguimiento ha sido de varios años, ¿no? Entonces, eso es algo a favor. Y también que se ha asegurado un apareamiento entre ambos grupos, ¿no? En cuanto a edad o, bueno, condiciones en general socioeconómicas. Bueno, estas múltiples comorbilidades que se han presentado, si bien no son complicaciones directas, se pueden considerar quizás también como complicaciones indirectas que a veces no las tomamos en cuenta, ¿no? Estas comorbilidades pueden ser quizás esperables en los pacientes, por ejemplo, lo que es tanto por el uso de medicamentos o como por ejemplo los esteroides o por ejemplo de la misma enfermedad también, como es la osteoporosis o la hipertensión arterial, ¿no? Pero o la diabetes, ¿no? Que sin embargo no son tomadas en cuenta en su momento, ¿no? Entonces, esto nos llama la atención ya que debemos hacer hincapié en evaluar constantemente estos factores de riesgo para esas comorbilidades, para quizás diagnosticarlos más tempranamente y así evitar que traigan más complicaciones y elevar aún más los costos de la enfermedad y empeorar también el pronóstico del paciente. Esa sería mi opinión. Gracias. Muy bien, profe, ¿usted qué opinión tiene del artículo? Me parece interesante lo de la parte pues, de ese concepto pues, de multimorbilidad. Creo que resalto lo que decía Emily, el seguimiento del número de pacientes incluidos, y me parece que esa es una información muy relevante en cuanto a la carga de enfermedad, pues a la frecuencia de uno, digamos que de manera intuitiva, pues lo puede tener presente, pero ya el hecho de tener RRs que le digan a uno pues la carga de cada morbilidad, pues le permite a uno tomar medidas más allá de la inmunosupresión, que es muy importante de vasculitis sistémica, porque como lupus eritematoso sistémico, el daño orgánico acumulado es una causa importante y ese daño orgánico puede prevenirse de alguna manera con control de riesgo cardiovascular y control de osteoporosis. Eh, sí, yo creo que hay varias cosas que nos dejan este estudio. A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención que me pareció muy interesante y es que ellos buscaron los controles pareados hasta por código postal de ser posible, que le gusta a uno mucho, no sé Diana qué opina, que le gusta a uno mucho porque le deja a uno variado también desde el punto de vista geográfico, que eso puede tener algunos factores de riesgo y algunas cosas que pueden hacerlo diferente. Entonces a mí me pareció una cosa pues, que me gustó de la forma en que hicieron los métodos. No sé tú qué opinas. A mí también me pareció pues que fue una forma buena de hacer el pareamiento, ya que pues las condiciones socioeconómicas sí pueden influir. Pues llevándolo aquí a Colombia, no es lo mismo comparar una persona, un hombre de 20 años que viva en el poblado a que tenga condiciones pues en otros barrios que no tenga la misma ingesta de calcio o que no haga el mismo deporte o que no tenga la misma carga laboral. Entonces, esa es la importancia del pareamiento por los códigos postales. A mí la otra cosa que me parece que es como lo interesante es que uno ve que el perfil de comportamiento de las enfermedades autoinmunes sistémicas graves, vasculitis, lupus y demás, tienden a tener como un patrón muy parecido, y es que el primer acúmulo de daño se da posiblemente por la enfermedad. La primera parte o el primer hito de la enfermedad es evitar que el daño de la enfermedad llegue a la muerte, que pasó con lupus y pasó con vasculitis. Después sigue el segundo como hito o marca de daño, que es el tratamiento, y el tratamiento básicamente dado por los esteroides, porque uno sabe que vasculitis y la mortalidad está en los primeros meses por el tratamiento, por la inmunosupresión tan pesada que se le pone.
y digamos que ya estamos llegando al punto en el que ya logramos cada vez usar tratamientos más distintos. Incluso puede que este estudio cambie completamente en 10 años si de pronto acopan otras terapias inhibidoras del complemento hacen los esteroides obsoletos, aclarando que eso puede que nunca llegue porque todavía no se ha sedimentado en la práctica clínica. Entonces uno ve como dos tipos de patrón de adquisición de daño, el patrón de adquisición de daño por medicamentos muy nocivos como los esteroides en el corto plazo y quizás un patrón de largo daño que pudiera ser un patrón por el uso crónico de baja dosis de esteroides que acumulan daño de forma más subrepticia o más lenta y por otros medicamentos que también pudieran acumular daño. Entonces uno como que le queda como el mensaje que hay tres momentos de acumulación de daño: el momento hiperagudo, el momento agudo y el momento crónico, y que pareciera que las bajas dosis de esteroides solamente son, pues el esteroide no solamente es para ese daño agudo, sino que hay que tenerlo presente en el daño crónico. Y la otra cosa es algunas cosas de enfermedad pulmonar que se ha descrito pues en vasculitis ANCAS, algunas asociaciones con deficiencia de alfa-1-antitrypsina, que quedaría la duda, pero este no es el estudio para responder eso, si de pronto eso pudiera favorecer esa mayor incidencia de enfermedad pulmonar. Uno, lo que le queda claro, bueno, y la otra cosa es que pues multimorbilidad uno diría, bueno, ¿y por qué no considerar que no se deriva del tratamiento? Pero es que si uno considera multimorbilidad derivada de los esteroides, no habría multimorbilidad porque los esteroides dan todos los efectos adversos conocidos. Entonces, pero yo creo que lo que tú nos dejas claro es que, y pues, es eso que nos dices, que es que una fractura de fémur, hay poblaciones, por ejemplo, en la que la mortalidad puede ser hasta de un 20%, pero hay poblaciones, por ejemplo, hombres mayores de 75 años, donde la mortalidad puede ser de un 40, un 50%, y una fractura y una prótesis implica un gasto que puede ser tan o más costoso que el proceso de inducción de una vasculitis asociada a ANCAS. Puede estar por encima de los 30, 40 millones cuando hacemos todo el gasto directo, no digamos el indirecto que implica que una persona deje de trabajar para cuidar a la persona. Entonces, yo creo que el punto final ahí, yo pensaría que son dos: que el esteroide es un acumulador de daño agudo y crónico, y si nos ponemos a ver, el esteroide es un inductor de multimorbilidad porque puede generar o aumentar el riesgo de incidencia de algunas de estas enfermedades. Entonces, yo creo que el manejo óptimo de esteroides es uno de los manejos óptimos de la multimorbilidad, y lo que tú dices, que el manejo integral, que esto habría que, pues es difícil que cale a veces en algunos aseguradores y en algunos ámbitos, pero que cada vez está calando más, y es que el manejo integral es costo-beneficio, porque el manejo integral de esta multimorbilidad ayuda desde el punto de vista de la economía del sistema a que el paciente le vaya mejor, a que el paciente tenga mejor calidad de vida, pero que haya recursos disponibles para derivarlos a otras partes. Entonces a mí me parece muy interesante. No sé si el profe Carlos Jaime o la doctora Diana quieren hacer algún comentario final. Mire, todo muy claro y muy interesante el artículo. Me, me gustó la elección de este manuscrito pues para el Club de Revistas Diana. Gracias, profe, y no tengo nada más que agregar sobre el artículo. Perfecto, entonces no tenemos más que agradecerle a la doctora Diana, que siempre nos trae unos excelentes artículos que son muy interesantes por cualquiera de los puntos, pero siempre dan para discusión y para profundizar en algún tema en particular. Entonces, agradeciéndole a la doctora Diana por su presentación y por la elección del artículo, y agradeciéndole a todos los que nos han escuchado y los que nos acompañan. No nos queda más que decirles gracias totales.